Buenas noches, bienvenidos a Depredadores. En la velada de hoy interrumpimos nuestra trayectoria de asesinos en serie para abordar una tragedia que seguro recuerdan, la matanza de Columbine. El 20 de abril de 1999, dos alumnos del Instituto Columbine, en Colorado, entraron en ese centro escolar cargados de armas y explosivos para, poco después, empezar a disparar indiscriminadamente contra todo aquel que se cruzaba en su fatídico camino. 13 muertos y multitud de heridos, entre alumnos y profesores, fue el resultado de la masacre. No era la primera vez que ocurrían unos hechos semejantes en Estados Unidos. ¿Quiénes y por qué lo hicieron? ¿Cómo lo prepararon? ¿Sucederá algo así en España? De estas y otras cuestiones hablaremos en unos segundos aquí, en Depredadores. Hoy nos acompañan el doctor César Paumar, psiquiatra especializado en trastornos de la personalidad, a quien ya conocerán por su intervención en el episodio dedicado a Gacy, y el profesor Jesús Ángel Viguera, director de un centro escolar en Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, David. Lo primero, repasar un poquito la historia a la que vamos a dedicar el programa de hoy. Nos situamos en Estados Unidos, en una pequeña localidad de Denver, Colorado, Estados Unidos, y en un instituto, Columbine. ¿Qué ocurrió, Jesús Ángel? Pues la verdad es que la historia es terrible en su sencillez. Dos chavales de 17 años, más o menos lo que sería la edad de un alumno nuestro de bachillerato, entre primero y segundo de bachillerato. Un buen día, sin que hubiera mediado ningún tipo de preparación y nadie notara nada, es decir, ellos llevaban tiempo preparándolo, pero nadie se dio cuenta de nada, aparecen en el instituto forradísimos de armas y la emprenden a tiros, pues un total de 13 muertos, un montón de heridos. Dos chicos normales, Eric y Dylan, creo que se llamaban. Sí, los tenemos. Algunos de sus compañeros de clase pues relataban luego la historia, la verdad es que cosas bastante duras. Uno de ellos decía, por ejemplo, que le apuntó con la pistola en la frente, le pregunta si cree en Dios, no recuerdo bien la respuesta, decide no matarlo, pasa a otro, es decir, con una frialdad realmente escalofriante. Para los compañeros una auténtica ruleta rusa. Pero la cuestión es que estos chicos no llegaron al centro con un arma, simplemente. Iban, como muy bien ha dicho Jesús Ángel, como un auténtico polvorín andante, armas semiautomáticas, bombas caseras, granadas, bombas fabricadas por ellos mismos. Eso nos lleva claramente al tema de lo que supone tener una mala idea y los medios para llevarla a cabo. Cuéntanos cómo está el tema de las armas en Estados Unidos, César. Las cifras de muertos por arma de fuego en los Estados Unidos no tienen parangón en ningún otro país occidental, entonces hablan por sí solas, ¿no? Hablan y por supuesto influyen en el calibre de la destrucción de los agresores, ¿no? Podemos pensar que un joven con un impulso agresivo español puede tener como resultado pues que un mendigo sea quemado vivo, que un hombre pueda ser degollado en la parada de un autobús o que su familia sea acuchillada con una katana, ¿no? Pero jamás, desde luego, podemos alcanzar esa envergadura de destrucción que favorece la política de comercio de armas de los Estados Unidos. Claro, eso luego pues, trae como consecuencia lo que trae. Si os parece, antes de entrar más en materia, vamos a ver la pequeña ficha sobre los protagonistas de hoy. Edades: Eric Harris, 18 años. Dylan Klebold, 17 años. Número de asesinatos: 13 más sus propios suicidios. 30 heridos. Apodo: los mafiosos de la gabardina. Lugar de los crímenes: Escuela Columbine en Littleton, Denver, Colorado. Perfil criminal: asesinos en masa. Eric y Dylan, dos chicos de raza blanca y de apariencia absolutamente normal, incluso diríamos que buena, porque eran estudiosos, de buena familia, etcétera. Es decir, nadie podía sospechar lo que se ocultaba tras ellos. El caso es que, a pesar de esa apariencia, como digo, algo sí que saltaba a la vista, algo llamaba la atención, y eran sus aficiones. Estamos hablando de dos chicos jóvenes que a pesar de esa procedencia saludable, por así decir, sin embargo, tenían ciertas aficiones a las armas, incluso compraban armas, hablaban permanentemente de la muerte, de matar a compañeros, de asesinatos. Sí, de lo esotérico también, parece ser. Lo esotérico, efectivamente.
se centraban también en músicas de contenido satánico y terriblemente violento, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, Marilyn Manson. Hacían una auténtica, pues lo que llamaríamos casi apología del crimen, del sadismo. Sí. ¿Qué ocurre, Jesús Ángel? Ese perfil de chico raro se da también en los centros escolares de España. Pues hombre, yo creo que sí. A lo mejor habría que matizar mucho porque si se intenta hacer comparación con lo que son estos chavales del Instituto Columbine probablemente no coincida. Es decir, uno de los que llamamos alumno raro no es una persona con signos externos de rareza, de tatuajes o incluso vinculación con movimientos neonazis, que por cierto lo dijeron de los chavales y no era verdad. Yo pienso que el alumno raro va más bien en otra dirección totalmente distinta. Es el alumno automarginado, silencioso. Te voy a hacer una pregunta, perdona que te interrumpa. Ese alumno automarginado, y luego continuarás hablando, que es diferente. Que es diferente, sí. Yo te preguntaría, ¿se siente amenazado, se siente incómodo con el perfil del alumno perfecto, el deportista y demás? Antes de que me contestes, vamos a ver un pequeño vídeo que resulta muy significativo sobre la tragedia a la que estamos hablando. Muy bien. ¿Qué opinas del instituto? Me encanta. Aprendo. Y hay unos cabrones que siempre se están burlando de mí. Y el director es un capullo. Muy bien. ¿Qué provoca la violencia aquí? Ese tipo. ¿Él? Sí. Lo que acaban de ver en el vídeo es lo que provoca la violencia. Le preguntan al chaval, a un chaval que está catalogado en el instituto como un friki, un tío raro. Sí. Y dicen, pues ¿quién? Ese. El que va en chándal, el que se apunta a las actividades extraescolares, el que es voluntarioso, el que, Sí, etcétera, el etcétera, tío, etcétera. o el tío guay. Y ahora te pregunto, pues esos dos bloques, ¿no? Los alumnos cómodos, en el colegio perfectos, y el que se aparta de lo normal. Claro, claro. Yo pienso que sí, realmente el alumno marginal es que la propia palabra lo dice. Es un alumno que vive al margen del resto. Es más, los chavales decían que en el fondo querían ser estrellas, es decir, les mata un alumno brillante, un alumno que tiene triunfos en el deporte, o sea, es un alumno que realmente, el alumno raro, está viviendo prácticamente una perpetua envidia de no ser tan brillante o tan estrella como otros, y entonces automáticamente se encierra. Los otros entonces le aíslan, es un círculo vicioso muy difícil de romper, es decir, es un chaval, se dice además así raro, ¿no? Sin más, no hay... Claro, César, la pregunta entonces ahora es evidente. Si sabemos que se puede dar una cierta confrontación, un cierto acoso entre bloques, el alumno raro, el alumno que es el ideal, el cómodo, etcétera, ¿podríamos encontrar un cierto detonante de lo que ocurrió en Columbine, sabiendo que esos dos asesinos eran de los calificados, entre comillas, como chicos raros, indeseables, etcétera, por parte de sus compañeros? Y antes de que respondas, te leo brevemente lo que decía un asesino juvenil de otra masacre que hubo en Estados Unidos. Decía, no estoy loco, estoy enfadado, siento lo que hice, pero me dieron mis motivos, me insultaban en el colegio, miles de personas sufren como yo este acoso todos los días. Cuéntanos, ¿pudo ser el detonante de Columbine? El alumno raro es un alumno inadaptado y eso conlleva grandes dosis de frustración en un adolescente cuya búsqueda de identidad se basa en el respeto y la aceptación de los demás. Si eso no lo puede conseguir por un medio normalizado, como puedan ser resultados académicos, competencia en los deportes, pues es un fenómeno de frustración tan grande que genera automáticamente una agresión, y si esa agresión, pues lo que digo, no puede ser bien vehiculizada, pues puede dar lugar a conductas anómalas. Entonces, ¿qué hizo que estos chicos y no otros, ¿no? Pues ¿dónde estaba la vulnerabilidad en el carácter de estos chicos? Porque es que hablamos de una vulnerabilidad de rasgos de personalidad que luego sí que se ha visto a posteriori. Pues estos chicos, por una parte, parece que eran listos, incluso más listos, incluso se habla de superdotado en alguno de ellos. Quiero decir, eso hemos hablado que a veces está relacionado con la mala adaptación, ¿no? Y luego sí que tenían perfiles de personalidad, pues que aunque no eran iguales, sí que eran ciertamente complementarios para lo que pasó luego, ¿no? El inductor, que era Eric, sí que parece que respondería un poco a ese prototipo antisocial que comentamos a un capítulo anterior, ¿no? Que una persona que tiene antecedentes de delito, una persona manipuladora, con muy poca ética y con una idea suya de grandiosidad. Que aprovecha para manipular a su compañero, ¿no? Que parece más pusilánime a la hora de convencerle. Pusilánime a nivel emocional, porque sí que era una persona depresiva, con autoestima baja, con complejo de inferioridad, pero ambos dos compartían ese resentimiento con la sociedad.
Entonces, a lo mejor lo que uno no hubiera hecho, quizás este segundo inducido, que era una persona más bien cohibida, pues sí que fue complementada, pues quizás por la frialdad, la capacidad de programar y planificación del otro. Vale. Si os parece, vamos ahora a entrar en el vídeo resumen que hemos hecho, ¿de acuerdo? Los protagonistas fueron Eric Harris, de 18 años de edad, apodado Reb, y Dylan Klebold, de 17 años, más conocido como Vodka. Ambos entraron en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, Estados Unidos, donde eran alumnos, armados con escopetas de caza de doble cañón, rifles semiautomáticos, pistolas, 30 granadas caseras de mano, bombas llenas de clavos y un tanque de propano equipado con explosivos. Dispararon indiscriminadamente en la cafetería y pasillos de la escuela. El resultado fue la muerte de 12 estudiantes adolescentes y un profesor y el suicidio de los autores de la matanza. Harris y Klebold planearon este ataque durante algo más de un año. Las investigaciones posteriores han descubierto que el propósito de los adolescentes era alcanzar la fama matando tanta gente como fuera posible, y la escuela era el lugar más conveniente para sus planes. Los dos jóvenes querían que su historia fuera convertida en una película de Steven Spielberg o Quentin Tarantino. Un momento. Se me temo que puede estar involucrado en el tiroteo del Instituto Columbine. ¿Involucrado cómo? Es miembro de lo que llaman la mafia de la gabardina. Los gatilleros de Littleton formaban parte de un grupo pequeño autodenominado la mafia de las gabardinas. Vestían gabardinas negras y largas, no importando cuál fuera el clima. Eran seguidores de la moda gótica y colocaban esvásticas en su ropa. Hablaban constantemente de muerte y destrucción. Sus compañeros los describían como chicos indeseables, rechazados y típicos estudiosos que, al igual que los deportistas y los niños de papá, tenían su propia mesa en la cafetería. Su foto en el anuario de la escuela llevaba el siguiente epígrafe: ¿Quién dice que somos diferentes? La locura es saludable. Lucha por estar vivo, ser diferente y estar loco. Esta rivalidad llevaba meses hirviendo a fuego lento. Y ahora una cuestión que debo formular a los dos. Sabiendo ya todo el tema del acoso, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué es lo que ocurría en sus mentes para lanzarse en la cuestión del asesinato? Y lo más importante, y aquí voy, si hemos hablado del acoso, de que son chicos raros que llega un momento en que no aguantan más, en ese enfrentamiento en clase, en el colegio, y deciden estallar, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos el chico raro, el inadaptado que estalla, se plantea empezar a matar gente en el colegio y luego acabar suicidándose, mientras que en España los escasísimos casos que hoy por hoy hemos tenido, afortunadamente, de chavales que no aguantan más, en vez de atentar contra sus compañeros o profesores, directamente se quitan la vida. ¿Estaríamos ante dos reacciones distintas del mismo fenómeno o es que los americanos son así, nosotros somos así? Quiero decir, ¿cómo está el tema? ¿Qué opináis? Bajo vuestras diferentes perspectivas. Yo, bajo la mía, lo tengo claro, que la frustración genera agresión en un adolescente inadaptado en cualquier parte del mundo. Y luego será la expresión de esa agresión, ¿no?, que tendrá en función de los estereotipos culturales, ¿no?, que tiene cada cultura, ¿no? Entonces, desde luego, la agresividad en la adolescencia se da en casi todos los sitios y cada vez más, ¿no? Los datos de incidentes agresivos en adolescentes y delictivos son mayores en muchos países, también en España, ¿no? El año pasado un 12% más de agresiones en adolescentes. Pero luego lo que cambia es eso, es la forma, ¿no? Y la forma sí que depende de, pues eso, de los ideales, ¿no? De los ideales y de los mitos. Y desde luego la sociedad americana sí que entre las cosas que culturalmente se jacta es de resolver los conflictos por la fuerza, olvidémoslo de la pena de muerte, y por supuesto el asesino en serie, yo creo que es un ideal cultural precisamente autóctono de la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, no digo tanto el asesino como los mismos héroes, muchas veces no dejan de ser más que asesinos en serie, resuelven los problemas matando a todos los que están en su contra. Quiero decir, eso es una forma, pues de alguna forma entendida a la hora de resolver las frustraciones, ¿no? Sí, yo diría que no existe en realidad una violencia adolescente ni joven, es decir, un adolescente es exactamente un reflejo de la sociedad en la que está. Es realmente un buen reflejo. A veces justamente todos los tópicos que nuestra sociedad parece que pasa por alto se reflejan justamente en el adolescente. Pienso que responden de la misma forma que responderían un buen porcentaje de los adultos de esa sociedad. A lo mejor no pasa por el filtro de cierta racionalidad de un hombre adulto, y ese es el problema, pero no son distintos de lo que son. Y es verdad que la sociedad americana tiene peculiaridades, no cabe duda. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de los principales
ingredientes de ese cóctel mortal estaría en la violencia latente en la sociedad? Sí, yo creo que, no sé, pensando mucho en esto ahora, cuando venía hacia acá, pues veía, se podían argumentar 3, 4, a lo mejor hasta 5 razones para que ocurra un hecho de este tipo. A mí me parece que no todas las razones se dan en la sociedad española. La primera es bastante evidente, o sea, tiene que haber armas, esto está claro, ¿no? En España, cuando ha ocurrido una cosa por el estilo, que hubo un pequeño secuestro en Cataluña, en el Hospitalet, si no recuerdo mal, pues peligroso como es, pero fue con una navaja. Se resuelve de una manera muchísimo menos sangrienta. Es verdad, este punto 1, por ejemplo, la disponibilidad de armas es propia de la sociedad americana y la nuestra no. Segundo dato, yo creo que si el chaval joven responde a las frustraciones y problemas como lo hacen sus adultos, efectivamente la sociedad americana responde con la fuerza a muchísimas situaciones problemáticas. Hay quien habla incluso de que aún sigue vigente esa ley del viejo oeste, un hombre famoso al presidente de la Asociación del Rifle. Es increíble que un banco, por hacer un ingreso en una cuenta, dé un rifle como regalo. Es decir, eso en una sociedad como la nuestra, eso no ocurriría, ¿no? Por tanto, ese segundo dato, el chaval hace lo que hacen sus mayores. Pienso que tampoco sería propio de nosotros. Hay otras cosas que sí. Por ejemplo, un alumno que vive una frustración, una soledad, incomprensión, y no tiene quien le saque de ese estado, automáticamente explotará. Si cada vez menos estamos pendientes de cómo resolver esos conflictos, escuchando sus emociones, etcétera. Ahora hablas como padres. Como padres, claro, pues explotará en cualquier lado del mundo. Eso sí que realmente no hay ningún. ¿Otra razón? Pues yo creo que sí hay otra razón. Yo creo que hay una cultura que se aprende. En el fondo, voy a ser un poco duro, nuestra sociedad es muy hipócrita, quiero decir. El tabaco está prohibido, pero el tabaco se vende. El alcohol no está permitido, pero hay litronas por todas partes. Hay videojuegos en los que a un niño se le enseña a matar. Por cierto, videojuegos que entran las cámaras al instituto. Y están los matones del instituto que luchan contra los otros. Es decir, creo que hay una violencia que se aprende, ¿no? Sí, ahí lo estamos viendo ahora, el tema de... Sí. En efecto, sí, aparece ahí. Yo creo que eso, por ejemplo, es extensible a cualquier sociedad. Quizás no de una manera tan exagerada, pero nosotros llevamos este camino. A mí me parece que sería absurdo cerrar los ojos. No se dan las condiciones de las armas, del tópico de la sociedad americana bastante agresiva, es verdad, pero estos otros sí que se dan. Aún añadiría otro. A mí me parece bastante importante. Estamos mostrando a nuestros alumnos adolescentes como deseables una serie de valores, bueno, de contravalores. Una vida fácil, vivir con el menor esfuerzo posible, dinero fácil, elegancia, el cuerpo 10, consumismo, la ley del más fuerte. Es que esto pasa factura. Es decir, yo pienso que a la larga se vuelve contra nosotros lo que estamos sembrando. Extenderlo hasta el punto de decir o extrapolar, ¿en España puede ocurrir un hecho como este? Pues yo pienso que no, y no así. Pero sí, hay una sociedad progresivamente más violenta, pienso yo. Más violenta y con esa filosofía del éxito que se demuestra en que, por ejemplo, estos chicos que asesinaron en Columbine buscaban también la fama. Ellos mismos habían dicho que querían que esto fuese como el material novelable o filmable para una película de Tarantino, etcétera. Querían venderlo a Spielberg, o no sé, era una cosa... Sí. Supongo que tu postura coincidirá bastante con la de Jesús Ángel. Bastante, sino enteramente, porque sí que la ecuación de la violencia tiene muchos factores, pero especialmente esta violencia que vemos hoy, esta noche, lo que tú dices, es reflejo de la cultura del adolescente. No tenemos que engañarnos, lo que pasa con estos chicos es la punta del iceberg de un problema subyacente, ¿no? Entonces aquí nos tenemos que hacer reflexiones sobre la mentalidad colectiva y qué es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Y, o sea, aquí realmente lo importante, más que sobre los chicos, que sí que podemos pensar un poco de cómo procesaban esas mentes y qué es lo que buscaban, qué motivaciones tenían, realmente porque es que no es un fenómeno tan aislado. Quiero decir que sí que lo ves tú en las escuelas, lo vemos nosotros en los pacientes, que los valores han cambiado, que hay una epidemia de estos valores deteriorados que también influye mucho en la forma de socializarse, o de buscar formas de socialización pues que tienen poco que ver con las que se buscaban antes. Claro, chicos que están solos ante el problema, ante la crisis, ¿verdad? Que están poco tutelados, por así decir, por los padres. Sí, nada. Y entonces, puestos a aceptar que fruto de todas estas circunstancias que confluyen, deciden tomarse la revancha, estallar, ¿por qué contra el colegio? Porque si queremos hacer daño, si queremos manifestar nuestra queja, si queremos ser protagonistas, ¿por qué no dirigirnos contra la familia? Que ya ha ocurrido, contra vecinos, contra no sé. Yo creo, bueno, sí.
Sí, empieza. Yo creo que había en estos chicos, además, eso, que había, aunque la familia siempre le toca, ¿no? el muerto, siempre le cuelgan el muerto, y en este caso yo creo que sí que no tuvo demasiado protagonismo, o al menos lo que he visto por ahí parece que una familia bastante normal. Y sí que estos chicos pues querían mandar un mensaje muy claro a la sociedad y lo venían mandando hace tiempo ya, pues esas proclamas que hacían, incluso tienen su página web donde de alguna forma hacían esa apología de la violencia y del radicalismo. Entonces, ellos lo que pretendían, y lo que creo textualmente, cosas que he visto, ¿no? de los vídeos incluso que grabaron, o sea que lo tenían todo muy planificado, era aterrorizar a toda la nación, atacar al símbolo de la vida americana, o sea que sabían lo que querían hacer, la mayor masacre de todos los tiempos, querían eclipsar a los grandes asesinos en masa, querían en definitiva hacer historia. ¿Qué supone ser un adolescente? Darse importancia, ser importantes. Y el problema de todo eso es que lo han conseguido. ¿Por qué? Porque buscando en Google los nombres de estos dos chicos, encuentro más de 200.000 referencias. Entonces, dos adolescentes de 18 años, fíjate tú si son importantes o no. Tienen su propia película, el efecto Columbine, que es el efecto imitación dado después, y estamos hablando de ellos aquí en este programa de televisión. Han generado secuela, realmente, sí. O sea, y esto es peligroso, perdón. No, iba a decir que pues un poco con la sensibilidad del lado de la educación me alegra mucho la pregunta. A mí me parece que la violencia no es escolar. Y además se está abusando muchísimo del término, incluso del término acoso. Ahora acabo de recoger un artículo, claro, cuando uno con el tema lo ves todo, que titula Violencia y entre interrogantes escolar. Pues no, es decir, en realidad no. Es más, yo diría que en este momento la escuela es uno de los espacios protegidos de la violencia. Incluso cuando se manifiesta, suele manifestarse fuera del colegio. Los alumnos, los compañeros, parece que consideren ese como una especie de espacio reservado. Creo que no, es decir, es una auténtica excepción lo que estamos contemplando, y en este momento me parece que uno de los colectivos más preocupados por combatir la violencia, por trabajar en favor de la paz, es justamente el ámbito escolar, si no de los únicos. Entonces, cuando se habla del acoso escolar, creo que se tremendiza, se dramatiza, se llega incluso a llamar acoso a cosas que no lo son. En fin, yo creo que habría que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Todo lo que genera alarma social luego tiende a la exageración, claro, en algunas ocasiones. Es que es un tema de lo más goloso para decir, ahora en este momento están llegando a un centro escolar como el mío, nunca jamás hasta este año, 2, 3, 4, 5 personas que al mes de publicarse en la prensa temas de acoso escolar denuncian que su niño o su niña sufre acoso escolar. Eso despierta todas las alarmas, claro que nos ponemos en movimiento, pues como no faltaba más, pero no deja de ser realmente pues una especie de bluff muchísimas veces, ¿no? Mediático. En esto tenéis mucha responsabilidad y yo creo que es así. Bueno, antes comentabas, César, lo del fenómeno imitación. Eso aquí lo sabemos muy bien, pero como estudiamos asesinos en serie, sabemos lo que supone, además, como psiquiatra, pues la cuestión del admirar, del imitar, ¿no? Entonces, casi parece que una tragedia de este tipo genera ideas en quienes no las tenían. Claro. Pero bueno, no podemos pues dejar pasar más tiempo sin lanzar la pregunta del millón. ¿De quién es la culpa? Responsabilidades por lo que ocurrió en Columbine y en otras matanzas que ha habido también. A ver, os lanzo esta cuestión, este interrogante. Pues podemos ser muy tópicos. La culpa es de todos. Quizá la frase no por manida y muy usada deja de ser más cierta. La frase, bueno, no es de Marina, aunque la ha puesto de moda, creo que es un proverbio africano o un proverbio masái, me parece que decía que hace falta una tribu entera para educar a un niño. Es decir, es la tribu entera la responsable de esa educación. De hecho, antes, pues en un ambiente, por ejemplo, campesino, en un pueblo, cualquier adulto que se cruzara con un niño o un adolescente tenía, no solamente se consideraba en el derecho de corregirle una grosería, una palabra maldicha. Un alumno que subía en el autobús, cualquier adulto que estaba en el autobús tenía un poco el permiso, entre comillas, social de decirle: levántate, hay una señora mayor que necesita el asiento. Hoy no, hoy esto prácticamente es tabú. Y entonces todo el mundo se repliega de esa obligación, se le ceden a la escuela todas las parcelas problemáticas, incluso se pide que se invente una asignatura para cada una, y claro, no puede ser, no puede ser. Cuanta más gente se descuelga del problema, nosotros decimos que nos sentimos muy solos. Hay una soledad de la escuela extraordinaria, o sea, realmente alarmante. Y no estoy hablando de situaciones agresivas ni conflictivas, que no es para tanto, pero nos sentimos muy colgados, así dicho en plata, ¿no? En fin, no sé si César quiere apuntar algo. Hombre, yo quiero provocar un poco y decir que yo estoy de acuerdo que la culpa es de Marilyn Manson, ¿no? Así que, que es algo ridículo, que lógicamente
el hombre pues encarnaba perfectamente la imagen del demonio. A él se le acusó eso digo. precisamente. Quiero decir que es que es tan ridículo ver el maniqueísmo que hay debajo de esa manipulación, ¿no? Esa manipulación mediática que se hace en los Estados Unidos de buenos y malos, que es eludir responsabilidades. Y lógicamente, como tú dices, responsabilidades de todos, ¿no? Tradicionalmente la responsabilidad de educar al niño ha sido, pues eso, de la escuela, de los padres, escuela e iglesia, ¿no? Ahora mismo están inhibidas y están absolutamente cohibidas de esas instituciones. ¿Y quién educan? Las campañas publicitarias internacionales, que lo que quieren es vender, y pues eso, los entretenimientos, los grandes empresarios de entretenimiento, que lo que quieren también es vender, ¿no? Y no quieren otra cosa. Y esos son donde más horas, los que más horas dedican a captar la atención del adolescente y cambiar su comportamiento. Vemos que confluyen varias circunstancias y lo cierto es que uno acaba recogiendo lo que sembró en su momento, ¿no? Decir, no, está claro. Pero sabiendo esto, claro, lo que uno se plantea después de ver las terribles imágenes de los cadáveres es, ¿se podía haber evitado? ¿Había síntomas que no se detectaron en su momento? ¿Esto se puede predecir de alguna manera? Un poco, yo pienso que un poco sí. A lo mejor no en su detalle, pues en fin, paranoico o su detalle enfermizo quizá, pero yo creo que sí que se pueden predecir muchas cosas. Cuando un padre llega a casa y está el suficiente número de horas con su hijo, detecta que algo no va bien. Cuando un centro escolar se toma en serio, por ejemplo, sus tareas de tutoría, detecta que un alumno no va bien. Es decir, hay signos claros que están avisando. Es más, hay veces que el propio adolescente está lanzando gritos de alarma diciendo, mira, estoy haciendo cosas raras para que te enteres que algo no va bien. Si tú eludes esa llamada y no entras al trapo, pues no te enteras. Pero yo pienso que sí, que suele haber generalmente muchos gritos de alarma, por decirlo así. ¿Cuál es el problema? Que, pues como decía César ahora, se han roto las alianzas. A duras penas la mantenemos entre la escuela y la familia. Pero todo el resto de colectivos que colaboraban en esta socialización ha roto su compromiso y entonces pues es muy difícil que nos ayudemos unos a otros. Es más, a veces la familia generalmente lo que hace es proteger, y yo mismo con mis hijos, súper proteger a tus hijos. Sí. Sí, hay avisos, pero no sabemos a veces darles salida. Una breve intervención por tu parte, si quieres, sobre este tema. Sí, yo creo que en este caso era bastante previsible. De hecho, había datos que hablaban antes de que estos dos sujetos eran ya personajes fichados, subversivos, pues por acontecimientos predictivos que habían sucedido antes, estaban ya en el punto de mira. Es más, iban jactándose, ¿no? Tú lo dices, ¿no? O sea, que de alguna forma esa petición de ayuda que hay en el fondo de estas cosas, ¿no? O sea, que es que ellos decían que algo no funciona y llamaban la atención como la llama el adolescente, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, como ya llegamos al final del programa, por supuesto, lo primero agradeceros vuestra presencia aquí, porque son perspectivas que de otra manera no podemos compartir, y muy interesantes además. Y nada más. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos. Os emplazamos a la semana que viene, donde tendremos un tema muy interesante, Jack el Destripador. Contaremos con la presencia de un médico forense especializado en investigación criminal. Y como siempre nos gusta acabar con una pequeña advertencia, una pregunta, pues yo lanzo esa, aunque más o menos la han contestado por aquí. ¿Importaremos de Estados Unidos esa terrible moda de llegar al límite y empezar a pagarlo con los que nos rodean? ¿O se quedará en algo allí anecdótico? Con ese interrogante les dejamos, nos vemos la semana que viene.